Lo podemos hacer de nuevo, ingeniero. Ya, bueno, tenemos datos aquí dice se tiene un suero para préstamo y se realizaron los ensayos de laboratorio respectivos y se obtuvieron los siguientes resultados. Datos para la granulometría: tengo peso húmedo, tengo el peso seco después de lavar y tengo la humedad de la muestra. Que esta humedad nos va a permitir justamente calcular el peso seco, porque aquí está el peso húmedo. Generalmente en los laboratorios, cuando hay mucho apuro, no podemos secar la muestra, esperar 24 horas o 12 horas como mínimo, después lavar o otro tiempo esperar y ahí ya se hace más de un día. Entonces, por eso a veces simultáneamente se hacen las muestras, es decir, se toma un peso húmedo y se pesa y se procede a lavar. Otra porción de muestra, ¿no sé? Pues del mismo acopio de la muestra y tomamos y hacemos la humedad, que es lo que se ha hecho aquí. Entonces, con eso ya calculamos, para ya llenar la planilla, se calcula el peso seco antes de lavar. Eso se hace por cuestión de apuro. Bien. Entonces, también tenemos datos para el límite líquido. Aquí está el número de golpes, peso de la tara, peso húmedo, peso seco. Aquí el límite plástico tenemos, este es peso neto, porque no está hablando de tara. Entonces, directamente pesos húmedos 60 gramos y peso seco 50. Calcular el peso detenido en cada tamiz, el porcentaje que pasa, el límite líquido, el límite plástico, el límite de plasticidad, índice de plasticidad, perdón, y clasificación según normas ASTE. Y dice con GSUS, los puntos indicados, no, hasta aquí vamos a hacer hasta la clasificación porque no está todo demás, esto corresponde a otro programa. Ya, entonces vamos a calcular eso y vamos a clasificar el suelo. Aquí tenemos entonces el peso detenido acumulado y el peso detenido en cada tamiz. Bien, entonces procedemos a hacer el cálculo. Bueno. Como tenemos estos datos aquí, peso detenido acumulado, entonces vamos a ir llenando la planilla. Aquí tenemos, fíjense, peso detenido acumulado, tenemos aquí, 40, aquí en el número 4 nada, entonces quiere decir que el 100% te pasa. En el número 10 tenemos 0,44 y entonces peso detenido en cada tamiz va a ser igual a 0,44. Y para calcular para la malla número 4, como están acumulados las mallas, entonces hacemos 328 menos 0,44 y nos da este valor, 2,84. Hagan la operación, por favor. Como estamos acumulando acá, entonces estamos simplemente separando el peso de cada una de las mallas, por eso decimos pesos detenidos en cada tamiz. Entonces aquí 3,28 menos 0,44 les va a dar este valor. Sí, da eso, ingeniero. Bueno, ¿cierto? Ya, ahora para el siguiente, hacemos lo mismo. 9,42 menos 3,28 le va a dar este valor de aquí. Simplemente restar. Sí. ¿Sí? Ya. Uno más, entonces vamos a ir. Ahora del 27,41 menos 9,42 le va a dar este valor. Sí, sale todo. Perfecto. Ya, entonces es la misma secuencia, entonces. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos el porciento retenido en cada tamiz? Si quieren, no tenés su formulita de aquí. ¿De dónde está? Creo que lo tengo aquí. Aquí está directo. Aquí. Vamos a hacer la formulita. Entonces, el peso detenido en cada tamiz va a ser el porcentaje detenido en cada tamiz. Y debería ser una regla de 3 simples. ¿Ya? Entonces, vamos a poner el porcentaje detenido en cada tamiz igual, pongan igual, regla de fracción. Arriba colocan peso detenido en cada tamiz multiplicado por 100 dividido entre el peso total. Esa es la fórmula que vamos a emplear. Fíjense aquí, como teníamos aquí el peso húmedo, ¿no? Aquí 300 gramos, ¿no? La humedad era 36,75. Entonces con eso vamos a calcular
el peso seco. El peso húmedo es 300, uno más la humedad, que es la humedad que ya teníamos como dato. Entonces, con esto calculamos el peso seco, 219.38. Este es el peso antes de lavar. Pues con esto vamos a trabajar para esta casilla. Va a ser entonces 0.2 por 100 dividido entre el peso total. ¿Cuánto sale eso? Perdón, estoy equivocado. Es 0.44 por 100 entre 219.38. Es con esta casilla para obtener esto. Cero. ¿Coincide con esto? ¿Hola? Ah, ya. Ahora para el siguiente lo mismo. 2.84 por 100 dividido entre este peso. 219.38. Bien. Ya. Ahora por lo mismo, en la misma secuencia, fíjense. 6.14 por 100 entre este peso. Ya, perfecto. Ya, como ya saben, esta es la misma secuencia hasta el final. Muy bien. Ahora, obtenido este valor, calculamos el porciento que pasa. Si pasara todo, es 100%, como en este caso, ya no hay nada retenido, entonces pasa todo 100. Entonces, escríbanse su formulita si quieren. El porciento que pasa es igual a 100 menos la sumatoria de los porcentajes retenidos en cada tamiz. Repito, el porciento que pasa es igual a 100 menos la sumatoria de los porcentajes retenidos en cada tamiz. Y ahora hagamos para esto. Aquí en este caso, como no hay nada, es 100. Ahora de 100, resten 0.2. Le da esto, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Ahora, para el siguiente. 0.2. A ver, van a estar 100 menos 0.2 menos 1.29. Sale eso, 98.51. Exactamente. Ahora para el siguiente lo mismo, acumulativo. Entonces 100 menos 0.2 menos 1.29 menos 2.8 les va a dar esto. Sí, da eso. Perfecto, entonces ya saben, ¿no? O hagamos uno más si no, si no han comprendido. Ya 100 menos esto y menos esto le va a dar este valor. Da lo mismo, ingeniero. 87.51. Sí, da igual. Ya, perfecto. Ya sabemos hacer geometría. Muy bien. Ahora vamos a hacer los límites de álgebra. Por norma y recomendable especialmente para las personas que aún no saben hacer límites, es hacer con la gráfica. ¿Recuerdan, no? Se hace variar la humedad y se cuenta el número de volt para cerrar la ranura utilizando el aparato de casa grande. ¿Recuerdan o no? ¿O quieren que les recuerde? Viendo el ensayo. ¿Lo puede mostrar otra vez, ingeniero? Ya. Claro que este es un repaso, me tienen que decir si no entendieron, yo los voy a mover atrás y hacemos un repaso. No me requiere, pues.
Bueno, dijimos que vamos a hacer un repasito de esto. Límites de Aterver o de consistencia. Estos límites han sido diseñados para servir como indicadores de las propiedades de la fracción de arcilla, o sea, para medir la plasticidad, ¿verdad? La palabra. En términos generales, podemos definir como consistencia el grado de cohesión de las partículas de un suelo y su resistencia a aquellas fuerzas exteriores que tienden a deformar o destruir su estructura. Por eso, cuando humedecemos un suelo y le damos una forma y queremos separarlos, hay alguna fuerza que se opone, ¿no es cierto? Esa es la consistencia. En cambio, si la arena lo humedecemos y queremos estirar, se rompe inmediatamente, se desmorona, ¿verdad? Entonces, el límite de Aterver es una forma de medir la plasticidad de un suelo. Bien, entonces aplicado a la ingeniería civil, tenemos que hacer límite líquido, límite plástico, límite de contracción. Pero también hay otros dos límites, que son el límite de pegajosidad y el límite de cohesión. Hay dos límites más, pero que esto no lo empleamos acá en realidad raras veces, pero es la misma forma de hacer los ensayos que hacer los tres límites que hacemos. Entonces, viendo este esquema dijimos, ¿no es cierto? Cuando tenemos un suelo en estado saturado, casi comportándose como un estado líquido, pero después si le vamos quitando humedad, vamos a tener un paso, ¿no es cierto?, del estado líquido al estado plástico. Esa frontera entre el estado líquido y el estado plástico se llama límite líquido. Este es un porcentaje de humedad. Ahora, si le seguimos quitando humedad, lógicamente vamos a pasar del estado plástico al estado semisólido. A ese punto se llama límite plástico. Entonces, la diferencia entre el límite plástico menos el límite plástico, perdón, el límite líquido menos el límite plástico, nos da índice de plasticidad, que estamos aquí. Entonces, con el índice de plástico podemos tener los siguientes criterios, fíjense. Por ejemplo, si el índice plástico está comprendido entre 1 y 7, decimos que es poco plástico. Si el límite plástico está comprendido entre 7 a 15, medianamente plástico. Si está mayor a 15, entonces altamente plástico. Como ven, nos está diciendo la plasticidad de un suelo, ¿no? Bien, entonces, bueno, ahora si este mismo suelo, si le seguimos quitando agua, del estado plástico va a pasar al estado semisólido, decíamos, el límite plástico. Y si le quitamos más agua, lógicamente va a pasar del estado semisólido al estado sólido. Pero esa frontera sería el límite de contracción. Pero no quiere decir que en este límite de contracción que el suelo no tenga humedad. Tiene aún una humedad. Simplemente es que con esta humedad, el suelo deja de contraerse, ya no cambia de volumen. Eso se llama límite de contracción. La humedad con el cual el suelo deja de contraerse. Y eso es el límite de contracción. Eso no quiere decir que cuando decimos estado sólido está totalmente seco, no. Tiene algún porcentaje de humedad. Y justamente aquí miramos esta gráfica. Que tenemos el estado de límite líquido, va bajando, fíjense, el estado del límite líquido, el límite plástico, el límite de contracción. Y aquí, pero sin embargo, aquí estamos hablando de contenido de agua, aún tiene un cierto porcentaje de agua. Y entonces, pero sin embargo, el volumen ya no cambia. Como ven, aquí tenemos volumen, entonces ha ido bajando el volumen, pero llega un punto en que ya no cambia de volumen, pero sin embargo tiene un porcentaje de humedad. Eso se llama el límite de contracción. Muy bien, la preparación de estos suelos, lógicamente, hacemos con suelos que pasa la malla número 10. Perdón, número 40, no número 10, número 40. Que también se con el número 40 y es el suelo que vamos a emplear para hacer estos trabajos. La preparación es similar para los tres límites, solamente cuidando la temperatura de secado. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Le dije, ¿no es cierto?, que si tiene un suelo algo de caliza o tiene materia orgánica, entonces con la temperatura se altera totalmente su plasticidad. Entonces siempre se evalúa
antes de secar la muestra para hacer los límites, hay que cerciorarse de que ese suelo es inorgánico. Si es suelo inorgánico, entonces podemos secarlo antes de los ensayos, secarlo a la muestra a 100 grados centígrados de temperatura. Pero si tiene, como les decía, materia orgánica o caliza, entonces la temperatura de secado hay que bajar. Primero se seca uno 50 grados de temperatura, después 55, etc. Ya esa temperatura, esa es la temperatura que es recomendable usar para no alterar su plasticidad. Si le coloco una humedad, digamos, del 100%, entonces, o 100 grados, perdón, 100 grados, entonces voy a alterar su plasticidad, entonces voy a tener un resultado equivocado. Por eso es la forma, digamos, de hacer el trabajo con cuidado para tener buenos resultados. Generalmente, ¿no es cierto?, al hacer temperal, someter a una temperatura alta, tenemos que cambiar su plasticidad. Entonces, los resultados que vamos a obtener ya de entrada falso, ya no sirve. Bien, entonces, la preparación de las muestras son similares para los tres estados, límite líquido, plástico y contracción. Y entonces, ¿qué hacemos? Preparamos la muestra con la mínima cantidad de agua, una sola preparación para los tres ensayos. Una vez preparado, se lo reposa la muestra durante un tiempo para que se hidrate en la parte interna de las partículas de arcilla, para que no salga falseado el resultado. Entonces, normalmente eso se ocurre en 12 o 24 horas. Pero a veces esto no se cumple en el laboratorio porque siempre se trabaja con rapidez. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Ahora el límite líquido, el límite plástico, hacemos el ensayo de la siguiente forma. Para hacer el límite líquido, utilizamos un aparato que se llama este aparato de Casagrande. Un aparato que es madera, pero forrado con caucho duro. Que tiene un platillo, una manivela con un eje excéntrico en el cual al girar la manivela levanta este platillo. Y la muestra se coloca justamente hasta una altura de 10 milímetros en la parte central, una abertura aquí a 10 centímetros, perdón, a 10 milímetros, abajo 2 milímetros. Entonces, este desanulador sirve para hacer eso, un corte aquí. Una vez hecho esto, entonces procedemos a hacer el ensayo. Vamos girando con la manivela y que golpee y vamos contando el número de golpes para que cierre esta ranura en una longitud de 12 milímetros. En ese momento dejamos ya de golpear. Generalmente el cierre de la ranura se da al medio, no se da en los bordes. Entonces se toma una muestra de la parte central, se pesa el peso húmedo, se pone el peso seco y luego calculamos humedad. ¿Listo? Entonces, lógicamente, con esto representamos una gráfica que está aquí. Se hacen 4 o 5 puntos, ¿no? Los puntos divergentes que estén muy alejados, entonces se los desecha y se toma más o menos los puntos, ¿no es cierto?, que estén colineales, en el cual se une con una recta y tenemos una recta de este tipo, variando humedad y variando número de golpes. ¿Cuál es el límite líquido? Es la cantidad de humedad correspondiente a los 25 golpes. Aquí tengo 25 golpes y mi límite líquido es este. Acá, ese es el límite líquido. Puedo repetir, el límite líquido es la humedad correspondiente a 25 golpes. O sea, cuando cierra los 25 golpes, quiere decir. Para eso son estas gráficas. Bueno, cuando en caso de apuros, de acelerar el trabajo, entonces utilizamos estas fórmulas. Que les dije, hay una fórmula que esta es del Instituto Experimental de Estados Unidos y esta es de la Bureau of Visual, una oficina dedicada justamente a carreteras. Entonces da esta ecuación para calcular con un solo ensayo. Y también esto es el de la Estación Experimental de Hidrovías, que nos da la humedad, esto por favor es por aquí, en eso de aquí, humedad correspondiente para que cierre la ranura con un número de golpes
Este número de golpes para hacer la ranura entre 25, todo es elevado a la tangente de beta. ¿Qué es la tangente beta? Es la pendiente de esta recta. Entonces se ha demostrado de que en diferentes tipos de suelos lo que varía es la humedad y el número de golpes, pero no así el ángulo. La pendiente sigue la misma. Entonces se tomó como una constante ese valor. Tangente de beta se tomó en cuenta como 0.121. Entonces la fórmula quedó humedad para que cierre con un número de golpes la ranura, dividido entre n sobre 25 elevado a 0.121. Esa es la fórmula que se aplica. Pero esta fórmula es válida solamente para cuando la ranura cierra a los 20, perdón, de 20 a 30 golpes. Eso es lo que recomienda el autor. Se utilice para esa cantidad de golpes, entre 20 y 30. Entonces esto con un solo ensayo ya determinamos el límite líquido. En cambio aquí es más moroso. Lógicamente para chequear si están haciendo bien el técnico de los ensayos hay que chequearlo de vez en cuando con este método. Esto no falla. Bueno, esa es la forma de hacer el límite líquido, ¿no? El límite plástico es mucho más empírico, ¿no es cierto? Se hace la misma muestra preparada inicialmente, se hacen unas pequeñas bolas, se ponen las palmas de la mano, se hacen unos rollitos en una superficie plana y hacemos los rollitos hasta que el diámetro del rollito alcance 3 milímetros. El momento en que empieza a sequebrajarse alcanzando los 3 milímetros, quiere decir que hemos alcanzado el límite plástico. Pues en ese momento pesamos el rollito y va a ser peso húmedo. Luego lo secamos, tenemos peso seco y calculamos su humedad. Entonces el límite plástico no es más que también una humedad, fíjense, igual el límite líquido es humedad. Entonces aquí, generalmente cuando es frecuente, ¿no es cierto? Además no frecuente, sino recomendable, de que se debe hacer unos 2 o 3 ensayos de límite plástico, es porque es totalmente empírico, más que el límite líquido. Entonces se hacen 3 ensayos, o 2 por lo menos, y se promedia. Es el valor que se adopta para el límite plástico. Bueno, ahora para el límite de contracción, utilizamos esta fórmula. Esta es humedad menos volumen 1, o sea, volumen húmedo, menos volumen seco, sobre el peso seco, multiplicado por 100. Esta fórmula queda con gamma multiplicado por gamma del agua aquí, pero ya como el gamma del agua tomamos 1, entonces la formulita queda así. Pero en algunos libros van a ver aquí multiplicando por gamma del agua. El gamma del agua estamos considerando 1. Entonces aquí hacemos el ensayo mediante este aparato. Este es el aparato de límite de contracción. Son unos recipientes pequeños que tienen aproximadamente 3 o 4 centímetros de diámetro por 1 de alto aproximadamente. Y es un material especial que no se deforma mucho con la temperatura. Entonces, en la jerga de mecánica de suelo lo llaman moldes Monge, pero es mejor hablar de recipiente de límite de contracción. Entonces, ahí cuando la muestra preparada, lo vamos previamente, ¿cierto? Impregnada con vaselina sólida para que no se pegue la muestra al recipiente. Se le coloca vaselina y luego se va colocando la muestra con una espátula y se va golpeando, ¿no es cierto?, de una altura aproximadamente de unos 10 centímetros. Se va alargando por gravedad que golpea una base dura para que se reparte uniformemente en toda la superficie. Una vez hecho ese procedimiento, se engrasa con la espátula y tenemos el suelo en el molde. Entonces, utilizando mercurio, lo vamos a medir justamente el volumen del molde, que eso va a ser el volumen húmedo, la fórmula que vieron ustedes. Ahora, el problema es calcular el volumen seco. El volumen seco, lo mismo, como ya lo que hay que impedir siempre de que esta muestra no se raje, no se quiebre. Porque si le ponemos una temperatura de golpe al horno a una temperatura alta, se va a quebrar, se va a rajar. Entonces, por eso la temperatura de secado previo al meter al horno tiene que ser por lo menos durante 3 o 4 horas que seque el aire. Y después la temperatura en el horno se va aumentando gradualmente. Primero será 50 grados, después 60, 70, hasta 100.
Y con eso hacemos que seque totalmente la muestra y se contraiga sin presentar rajaduras la pastilla de suelo. Una vez realizado eso, lógicamente, ¿qué hacemos? Le colocamos, como en este caso, en la muestra con el recipiente, aquí, y luego la pastilla que sacamos de acá, lo sumergimos en el recipiente con mercurio, con la ayuda de este cristal, llamada también vidrio de reloj. Algunos lo llaman, en realidad es un cristal con 3 púas. También es un suelo, se llaman pínulas también, no tienen su verde, pero simplemente decir un cristal, ¿no? con púas, de decir pínulas, que es lo mismo. Entonces tiene 3 puntitos así como una puita. Entonces, eso ayuda para enlazar el mercurio, que siempre tiene protuberancia por su alta cohesión. Entonces cuando meto la muestra, ¿no es cierto?, la estoy sumergiendo. Al sumergir va a haber un mercurio desplazado. Pero previamente a eso hay que enlazar el mercurio que esté completamente lleno. Pero nunca va a estar en sí en forma horizontal, sino que va a presentar siempre una protuberancia para arriba, porque la cohesión del mercurio es alta. Y para eso se utiliza este aparato para enlazar completamente. Entonces eso medimos y medimos el volumen, el peso del mercurio desplazado, dividido entre el peso específico del mercurio, nos da el volumen del mercurio seco. O sea, peso de la muestra seca. El volumen de la muestra seca, no peso. El volumen de la muestra seca. Está aquí en la fórmula. Aquí. Este volumen. El volumen de la pastilla seca sumergida en mercurio. El mercurio lo pesamos, el volumen desplazado. Lo dividimos entre el peso específico del mercurio y tenemos este volumen. Ya está. Y ahí luego aplicamos la fórmula. Es simple hacer el ensayo. Bueno, entonces ahora seguiremos con nuestro ejercicio. ¿Se acuerdan, no es cierto, esto, no? Lo que vimos en teoría. Sí, ingeniero, ya lo vimos. Ingeniero, hay un compañero que se le fue el internet. Me dijo si la puede aceptar de nuevo. Mi carga su pariente. Pero tengo que volverme atrás, pues. A ver, vamos a intentar. Siempre hemos dicho tolerancia 15 minutos. Bueno, estamos aquí, ¿no? Entonces aquí tengo que calcular el límite de tarea. Fíjense que con esta en realidad aquí estamos sacando el peso húmedo, menos la tara, tenemos 40 gramos de peso húmedo. El peso seco menos la tara, tenemos el peso seco neto. Con eso calculamos la humedad, que en realidad va a ser esta humedad que está aquí, aplicamos con la fórmula. Aquí tiene 40.99 multiplicado por n sobre 25, todo elevado a la 121. ¿Listo? Entonces ya tenemos humedad. Entonces generalmente es una humedad, pero en realidad es el límite líquido directamente. Ahora esto redondeamos para no trabajar en decimales. Entonces cuando estamos de arriba de 5 es el inmediato superior, menos de 0,5 es el inmediato inferior. Entonces aquí hemos redondeado a 40. Ahora calculamos el límite plástico. El límite plástico tenemos lo mismo, ¿no? El peso neto. Entonces tenemos 0,26 multiplicado por 6, 26%. Por el índice plástico tenemos 40 menos 26%. Tenemos 14. Entonces, el índice plástico es 14. Muy bien. Ya tenemos todos los datos para clasificar el suelo. Muy bien. Ahora, para clasificar el suelo, anoten por favor estos valores. Aquí. Utilicemos la tabla. No, ustedes necesitan el porciento que pasa la malla, número. A ver, ¿con qué datos se entra para calcular mediante el sistema AST? ¿Qué necesitan? ¿Alguien puede decirme?
A ver, ¿cuál? Lo que pasa por la malla número 10, ¿Ya? número 40 y número 200. Y el límite líquido, el límite plástico, nada más, ¿no es cierto? Muy bien. Sí. 40 y 200. Entonces, aquí anótense, por favor, porque vamos a volver la tabla. Entonces, el 40 está aquí, el 98.51. El número 40 está en, perdón, eh, número 10, 99. Nos queda. Ya, entonces, anoten la malla número 10, que es 99,80. La 40 tenemos 98,51. Y la 200, 84,01. Y límite líquido es igual a 40. Límite plástico, 20, perdón. Perdón, 26. Entonces el índice plástico sería 14, ¿no? Bien, entonces con eso vamos a clasificar el suelo. Nos volvemos atrás. A ver, utilicen su tabla, por favor. Lo primero que tienen que fijarse es en esta raya de acá. Nos separa justamente los suelos finos, perdón, los suelos granulares y los suelos finos. Cuando pasa más del 35% de la malla 200 son suelos finos, directamente a 4, a 5, a 6 o a 7. Y si es menos del 35%, el suelo puede ser A1, a 3 o a 2, con sus respectivos subgrupos, A1A, A1B, A2, 4, A3, A2, 6, A2, 5, A2, 6 o A2, 7, cualquiera de estos. Y también lo que tenemos que hacer es cumplir justamente los requisitos que pide, ¿no? en cada una de las casillas. Entonces ahora lo primero que hacemos es ver cuánto pasa la malla número 200. ¿Cuánto pasa la malla 200? 84.01. Entonces, ¿es suelo fino o suelo grueso? Sería suelo fino. Claro, fino, porque está de aquí es 35%. Le pasó más del 35% y son suelo fino, cualquiera de estos grupos. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos encasillando. Como tiene bastante alto, debe ser un A5 o A6. Pongamos, agarremos un A5. Calculen con A5. El A5 me dice lo siguiente. El porciento que pasa en la malla número 10, en el A5 me da cualquier valor en blanco. Entonces admite cualquier valor. En la número 40 también, cualquier valor. Hasta ahí cumple. La número 200 dice que aquí debe ser 36 mínimo. ¿Y cuánto tenemos nosotros? 84. 84. Hasta ahí cumple, ¿verdad? Ahora nos fijamos aquí.
El límite líquido, dice fracción que pasa la malla número 40. O sea, los ensayos que hacemos para el límite líquido es siempre con materia que pasa la malla número 40. Por eso dice esto aquí. Entonces, aquí tenemos límite líquido. El límite líquido en el A5 tenemos 41 mínimo. Aquí tenemos 40. Entonces no corresponde. Entonces nos vamos al otro grupo. Nos vamos a la A6. En el A6 tenemos también cualquier valor en la número 10 y 40. En la 200 tenemos 36 mínimo. Entonces, hasta ahí cumple. Ahora, el límite líquido dice que debe ser 40 máximo. ¿Sí? Entonces cumple, ¿verdad? Porque tenemos 40 límite líquido, ¿no? Sí. Hasta ahí cumple. Ahora, el índice de plasticidad dice que debe ser 11 mínimo. Y nosotros tenemos 14. Hasta ahí cumple. Entonces ahora calculamos el índice de grupo. Tiene que ser de 0 a 16, porque dice aquí 16 máximo. Entonces para eso calculamos ya sea por este abaco, o si quieren por la fórmula. A ver, por esta fórmula calculamos. ¿Ya? Calculamos A. Aquí dice, fíjense, dice el porcentaje de material más fino que la malla 200, mayor a 15, pero no mayor a 75, ¿no? En cualquier caso que sea mayor a 75, siempre va a ser 40, porque de 35 a 75 es 40. Si un valor diera menos de 35, entonces directamente es 0. Si es valor intermedio, se hace la suma algebraica. Y si es mayor a 75, se toma el máximo valor, que en este caso es 40. Entonces, ¿cuánto valdría entonces A? 40. 40, exactamente. A es 40. Muy bien. Ahora B. El porcentaje de materia que pasa del cambio número 200 mayor que 15, pero no mayor a 55. Entonces, en ese caso, ¿cuánto valdría? También aquí está diciendo 1 menor que B, menor o igual que 40. ¿Cuánto valdría? 40 también. Igual sí. Muy bien. Ahora pasamos al C. Dice que el límite líquido debe ser mayor a 40, pero no mayor a 60. ¿Y cuánto vale C entonces? Tenemos 40 menos 40, 0, ¿no? Sí. También 0. Ahora, ¿Sería 0 o 1? 0, claro, porque estamos haciendo siempre hacemos la suma algebraica. Del límite inferior que dice 40, ¿no ven? 40 menos 40 es 0, porque como datos también tenemos 40. Ahora, si fuera, digamos, por ejemplo, qué sé yo, digamos, en este caso sería, por ejemplo, porque está variando de 40 a 60. Supongamos que yo tuviera 55, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto tendría que ser? 40 menos 55. Sería menos 15, ¿no es cierto? Entonces, ese menos 15 se toma como un valor absoluto. Está trabajando con decimales, entonces hay que redondear al inmediato superior. Siempre expresado en entero positivo. En este caso tenemos 40 menos 40, 0. Ahora, calculamos el D con el mismo criterio. Dice mayor a 30, pero no mayor a 10, pero no mayor a 30. Entonces eso tiene que ser de 10 a 30 es 20. Entonces nunca puede ser menos de 1 ni más de 20. Entonces, ¿cuánto valdría D en este caso? D tendría que ser 10 menos 14, ¿verdad? La suma algebraica. Nos da menos 4. Entonces lo pongo positivo. ¿Sí? Entonces reemplacemos ahora en esta fórmula. A es 0, este se hace 0.
Aquí también se hace 0. Ahora sería 0.01. B vale 40 por 4. ¿Cuánto les da eso? Aquí. Estos dos miembros se hacen 0, 0. 0.01. B vale 40. D vale 4. ¿Cuánto le da esa operación? 1.6. 1.6, a ver, calcule bien. Pero el A sí lo consideramos, ¿no, ingeniero? Porque 0.2 era por A, que era 40. No, pero aquí tiene 0.2, ¿no es cierto? Aquí ya nos dio, Ahí nos dio 40. Era medio, sí tiene razón. Ya, ¿A cuánto vale? 40, ¿no es cierto? Sí. 40, ya. B, también 40, ¿no? Sí. Está bien, ya. Límite C es 0. líquido era 0. Sí, entonces, ya. Entonces, ¿cuánto tendríamos ahí? Entonces, este miembro de aquí se nos hace 0, porque C es 0. Aquí. Sí. Entonces, aquí, saque ver 0.2 por 40, ¿cuánto sale? 8. ¿Cuánto da? ¿8? Sí, 8. Ya, más este miembro. ¿B cuánto nos dio? 40, ¿no? Sí. Sí, 40. D, 4, ¿no? Sí. Y a ver, multiplica ahora. 9.6. Ah, no, perdón. Menos Estoy 16. sumando. 1.6. 1.6. Bien. ¿Redondeado cuánto? 9, ¿no? 9.6. Ah, bueno, más el 8, sí, 9.6. Redondeamos a 10, ¿no es cierto? Sí. Entonces nuestro índice grupo es 10. Ahora verifiquemos, volvemos a la tabla. Aquí nos está diciendo, entonces, es a 2,6 con índice grupo de 10. Esta es nuestra clasificación. ¿Y cómo se clasifica? Claro, aquí, por ejemplo, les decimos, ¿no es cierto? Tipos usuales de materiales constituyentes significativos. Entonces, aquí me da directamente suelo, arcilloso. Ahora, si en este caso hubiera habido algo de grava, un porcentaje detenido en la número 4, entonces podríamos decir suelo arcilloso con grava. Se coloca así. Pero en este caso no hay nada. Entonces, es directamente suelo arcilloso. Clasificación general con su base, regular a pobre. En este caso directamente es pobre porque está muy alto plasticidad. De ese modo clasificamos el suelo, el sistema ácido. Perdón, ingeniero, si nos salió 10, sería A4 o A5, uno de esos dos. O sea, suelo limoso o arcilloso. En este caso, claro, me hubiera dado esto, digamos, si tuviera dado a 4 o a 5, entonces daría suelo limoso. Pero si tuviera una plasticidad, también se dice, ¿no es cierto?, que tiene plasticidad suelo arcilloso, perdón, suelo limoso con arcilla. Ahora, si tuviera grava, también se coloca la grava. Porque no, por eso siempre coloca en una gravimetría que haga, siempre hay que colocar la malla número 4. Entonces, todo material que es detenido en la número 4 se considera grava. Entonces, aquí no hay nada. Entonces, en ese caso, no, como no hay grava, por ejemplo, aquí, fíjense, a 2,6. Puede ser arena limosa o dependiendo la cantidad de material que predomina en la muestra. Entonces, si fuera arena con limo, entonces decimos arena limosa con grava y arcilla. Depende, tuviera grava y tuviera arcilla. Para tener arcilla, lógicamente tiene que tener plasticidad. Entonces decimos eso. Por eso la clasificación no va a decir tampoco hay grava y arena, limoso, arcilloso, no. Sino hay que determinar cuál es el material que predomina ahí. Entonces, si predomina la arena con limo, entonces dice arena limosa con grava y arcilla. Ahora, si la arcilla es más preponderante que grava, se dice arena limosa con arcilla y grava. Y lógicamente se pone el color. Ok. ¿Ya? El color que van a tener siempre que esté en estado natural.
no seco, porque cuando está seco el suelo va a cambiar de color. Bueno, este es un ejemplo, un ejercicio. Si quieren lo hacemos esto. Esta es una granulometría al revés, pero creo que saben hacer granulometría o quieren hacerlo. ¿Me entienden? Aquí tengo, mire, está mi número tanto y porcentaje que pasa. Peso seco de la muestra tengo, peso seco después de la agua también tengo, pero ¿qué es lo que me está faltando aquí? El peso húmedo de la muestra original. No tengo eso. Entonces, tengo aquí datos, ¿no es cierto?, para calcular la humedad. Tengo peso húmedo, peso seco, peso de la tara, y con eso calculo humedad. Y me dice aquí, propiedades plásticas, NP. ¿Qué significa NP? Que no tiene plasticidad, entonces no tiene límite líquido ni tampoco límite plástico. Entonces, ¿qué pide calcular? Por ciento detenido en cada tamiz, peso detenido en cada tamiz, peso detenido acumulado, peso detenido original y clasificación según ASTO y SUP. ¿Quieren hacer esto? Sí, ingeniero, podemos hacer. Bien. Vamos a hacer una granulometría al revés. Bien. Como tenemos, ¿no es cierto? Aquí nos dio las mallas y nos dieron esta parte, el porcentaje que pasa. Ahora tenemos que llenar esto. Entonces, fíjense, el porcentaje que pasa va a ser 100 menos el porcentaje detenido, menos la sumatoria de los porcentajes detenidos en cada tamiz. Entonces, supongamos para esto que estamos haciendo, fíjense, 100 menos 0,12. ¿No? Entonces aquí tenemos 0,12. Entonces, quiero calcular esto, pero tengo eso, entonces tiene que ser 100 menos 99.88, me da este valor. ¿Sí? Estoy haciendo al revés. 100 menos 99.88, que es el dato que tengo aquí. Entonces me da 0,12. Verifiquen, por favor. Sí, lo es, ingeniero. Ya. Ahora para el siguiente. Para el número 10, hago lo mismo. Tengo 100, entre paréntesis, fíjense. Si quieren, no lo usan paréntesis, que sea menos esto, si quieren. Pero aquí estoy sumando, creo que es mucho más fácil. De todos modos, si quieren, háganlo así. 100 menos 99.88 menos 0,12. ¿Cuánto le da esto? Como lo tiene en la fórmula, me dio 0. Claro, ahora en la fórmula yo, por ejemplo, aquí pongo un signo negativo, paréntesis, y sumo todo esto. En este caso voy a sumar el 99.88, ¿no es cierto? Más esto. Entonces, toda esta operación voy a restarle de 100. Me va a dar este valor. O si quieren, hagan lo mismo. 100 menos 98 tanto y menos 0,12. Me va a dar este valor. Sí, pero ahí en lo que dice porcentaje detenido del número 10, ahí tendría que ser 99.08, ¿no? 100 menos Sí, tienes 99.08. 99, sí. No, tienen que ser esto, pues, este valor, teníamos el porcentaje que pasa, ¿no es cierto? 98. Sí, tiene razón, 99.08 tiene que ser. Sí, tiene razón. Le da este valor, ¿no es cierto? Sí, 0.8. Sí, tiene razón. Ahora, en el otro caso, lo mismo. 100
menos el valor que es 72.55, tiene el 0.8 y 0.12. Le voy a dar este valor. Sí, debe ser. Muy bien. ¿Seguimos o ya lo entendieron? Sí, ya lo entendimos también. Y entonces, con la misma secuencia, ustedes van a hacer van a llenar esta casilla. Luego, hacemos el peso retenido en cada tamiz. Entonces, en este caso, aplicamos esta formulita. También una regla de 3. En realidad, cuando calculamos el porcentaje retenido en cada tamiz, pero al revés, fíjense aquí, es una regla de 3. Estamos diciendo, ¿no es cierto?, 0.12. En ese caso sí tenemos que calcular el peso, el peso seco tenemos aquí. Así que tenemos aquí el peso seco original, que es 255. Con eso vamos a trabajar. Entonces aquí tenemos 0.12 multiplicado por 0.125 dividido entre 100. Eso te va a dar 0.26. O sea, esto está sacando usted de acá, de este valor. Este es la primera casilla es 0.12 por el peso total dividido entre 100. Sí, da 0.27. O sea, redondea 0.27. Ahora aquí lo mismo. En esta casilla tiene usted 0.08 por el peso total dividido entre 100. Le va a dar esto. Sí. En la número 40 lo mismo, tienen 26.53 por el peso total. Si ustedes se fijan en la parte de teoría, que yo les di una formulita para calcular esto. Para calcular esto, ¿qué era? El porcentaje retenido en cada tamiz era el peso, ¿no es cierto?, el retenido en cada tamiz multiplicado por 100 dividido entre el peso total. Aquí es al revés. Se multiplica el peso total por 0.12, lo divide entre 100. Es una regla de 3 también. Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces aquí hacemos lo mismo, de 59.86. Y también para los demás casos lo mismo. ¿Entendieron o no? Esto siempre lo hacemos con el peso seco de la muestra, ¿no? Original, sí, antes de la hora. Ok. Sí. Bueno, ahora, ¿qué queremos? Peso retenido acumulado, lo vamos a calcular aquí. En este caso, aquí tenemos peso retenido acumulado, ¿cuál va a ser? 0.26, ¿verdad? Aquí. Pero tiene cada tamiz, si el primer tamiz, entonces 0.26, 0.26, pues, no hay otro. Ahora para el segundo, tenemos 0.26 más 1.88, que es el otro porcentaje, que este más este nos da este. Ok. ¿Sí? En el otro también, este más este nos va a dar esto. Todas las veces, ¿no? 61.93 más 67.8 nos da 129.80. En la mayor número 60. Para esto. Para esto lo mismo. ¿Entendieron? Sí, se entendió, ingeniero. Ya, entonces la secuencia va a quedar lo mismo, todo lo mismo está encontrar aquí. Bueno, ahora la otra pregunta era calcular el peso húmedo. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Tenemos escriban la fórmula de humedad. Humedad es igual a ¿qué? Al peso húmedo dividido entre 1, perdón, la humedad es igual al peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco, ¿no es cierto? De esa fórmula estamos despejando esto, para calcular justamente el porcentaje del peso húmedo original. Entonces tenemos aquí el 225.59, que es el peso seco, multiplicado por 1 más 0.387, que es la humedad. Con eso calculamos el peso húmedo original, que era 234.32 gramos.
No, que nada, eso simplemente reemplazar la fórmula ¿no? de la humedad a calcular el peso húmedo. En esta parte no utilizamos el peso seco después de lavar, ¿no? Solo el Porque peso seco. ya está contenido pues, en el porcentaje que pasa, porque es el dato que partimos de aquí. ¿Se cuenta? ¿No? Ya está con eso estamos calculando el peso húmedo, lógicamente, porque estamos peso original, peso seco, muestro original, es el peso seco. Ya estamos incluyendo ahí. Ok. Ahora la clasificación bastante simple. Fíjense, dice no plástico, ¿no? Entonces agarramos el cuadro, vamos a calcular. Me van a dictar los valores. Ya. Vamos a volver otra vez a la tabla de atrás. Bueno, aquí está diciendo, el suelo me dice, ¿no es cierto? Acá vamos a tomar el A24, o si quieren, pero saben ya el porcentaje que pasa en la malla 200, ¿no es cierto? ¿Cuánto era? ¿Lo tienen ahí anotado? ¿El porcentaje que pasa? La malla 200. 14.11. Ya entonces estamos en el lado de suelos granulares, ¿verdad? Sí. Entonces, lo primero que identificamos es si estamos de este lado o estamos de este lado para este lado. Entonces, si es menos de 35, estamos aquí. Entonces, podemos calcular con el A24 para no perder tiempo. El 2,4. Tenemos aquí en el número 50, admite cualquier valor. En el número 40 también cualquier valor. Y dice aquí 235 máximo. Hasta ahí coincide, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora, ¿qué dice aquí? El límite líquido que se dice máximo 40. Entonces, te admite de 0 a 40. Pues yo tengo 0. Sí. Admite. Ahora, el índice de plasticidad dice que debe ser 10 máximo. Tengo 0, de 0 a 10. También coincide, ¿verdad? Sigue siendo a 240. Ahora calculo el índice de grupo. El índice de grupo, como todo es 0, no me da 0, entonces me da 0. No tengo plasticidad, pues directamente me da 0. Entonces coincide. Entonces mi suelo es A240. A24 con índice de grupo 0. En este caso, ¿no es cierto? Me quedo en la malla número 4. ¿Cuánto queda? ¿Se acuerdan? 99.88. 99.68. Entonces, más o menos hay 0,2, ¿no? Si quieren pueden dejarlo así o bien decir arena limosa con presencia de grado. Pero el grado es poquito, pero siempre es conveniente colocarlo. Tiene grado. Eso sería la clasificación. Ahora, según Aston, perdón, según Acetemia también. Pues mira, ciego, ya no lo vi en la tabla. Ya. Entonces, aquí fíjense, aquí lo vamos a definir de entrada, ¿no es cierto? Cuando todo material que pasa más del 50% de la malla 200, suelo fino, ¿no es cierto? Estamos hablando de 50, ya no 35, 50. Y se queda menos del 50% de la malla 200, son suelos granulares. Entonces nosotros nos queda aquí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Fíjense, arenas. A ver, voy a buscar mi libro, porque no lo veo bien. ¿Tienen ustedes la tabla? Sí, ingeniero. Entonces, ¿qué dice? Como más de la mitad de la fracción gruesa pasa a la malla número 4. Entonces son arena, ¿no es cierto? No pueden ser gravas. Si tendría que ser gravas, dice más de la mitad de la fracción gruesa es retenido en el tamiz número 4. Aquí no hay, es apenas 0 punto y tanto nada más de grava. Entonces tenemos arena. Entonces la única posibilidad de que el suelo sea SC
SC tampoco puede ser porque no tenemos arcilla. Puede ser SM, SP o SW. Esta es arena bien graduada, arena mal graduada y arena limosa. Muy bien, entonces nos basamos en que ahora aquí dice, para clasificación visual puede usar, dice, medio centímetro como equivalente a la abertura de la malla número 4, pero eso no hay problema, no nos interesa mucho. Aquí, arena con finos, cantidad apreciable de Partículas finas. ¿no? Entonces estamos aquí. Aquí no podemos estar, ¿por qué? Arena limpia, dice, poco o nada de partículas finas. Tenemos partículas finas, entonces no es ningún, es arena bien graduada ni arena mal graduada. Necesariamente llegamos aquí. Tampoco puede ser SC porque no tiene plasticidad. Entonces la única casilla que nos queda es este valor, SM. Entonces nuestra clasificación es arena limosa. Porque también, si tuviera mucho fino, también podemos decir nosotros, arena limosa, ¿no es cierto?, con limo, podemos decir, pero en este caso el preponderante es la arena con limo. Entonces nuestra clasificación viene a ser SM. Ahora, para poder utilizar SP o SW, nos tenemos que basar en esto. De la curva geométrica tenemos que sacar cuánto es el valor de C sub C. Cuando C sub C está comprendida entre 1 y 3, decimos bien graduado. Sería SW. Ahora, si tuviera diferente de 1 y 3, entonces SP, arena más graduada. Así se usa esta tabla para clasificar. Bueno, ¿se comprendió, no es cierto, lo que vimos? ¿Pasamos a otro problema? Sí, se comprende, ingeniero. Este problemita. A ver, este problema cortito, fíjense. En un terreno constituido de limo orgánico, el nivel de agua se encuentra a 3 metros de profundidad. O sea, aquí, el nivel de agua está aquí. H1 en este caso sería 3 metros. El peso específico saturado es de 2 gramos por centímetro cúbico. Entonces estamos hablando de este suelo desaturado. Y la densidad de las partículas es 2.68. Entonces esto viene a ser justamente lo que estamos hablando de gamma sub S, que es igual a G sub S. Calcular la profundidad a la cual la presión total es igual a 350 kilos por centímetro cuadrado. Entonces me está diciendo, ¿no es cierto?, de que esta altura lo conozco, el suelo también lo conozco, tengo el G sub S, tengo de aquí, que es igual a gamma sub S, pero no conozco esta altura H2. Entonces tengo que calcular H2 para que me dé esta presión. Bien, entonces tenemos que conocer, el gramo saturado es 2 gramos por centímetro cúbico. ¿No? Diciendo el peso específico saturado, ya. El G sub S nos dice que es 2.6. Entonces, y la presión que está ejerciendo en este nivel es 2.50 kilos por centímetro cuadrado. Bien, entonces, hay una fórmula que dice, ¿no es cierto?, para calcular la porosidad, porque nosotros para calcular este gamma D, como no hay columna de agua aquí, vamos a calcular gamma D.
Entonces gamma su S menos gamma saturado dividido entre gamma su S menos gamma del agua. Con los datos que tenemos calculamos la porosidad, me da 37.5% de porosidad. Conociendo este dato, aplicamos esta fórmula y conocemos el gamma D. Va a ser igual a 1 menos 0.375. Ahora, si no hemos calculado el gamma sub m, ¿por qué? Porque no tenemos humedad. Por eso, pues no calculamos el gamma D, de la densidad seca. 1 menos 0.375 por 2.6 me da 1.625. Muy bien, ya tengo el gamma D de aquí. Y de aquí ya tengo también. Entonces, tengo aquí, la ecuación va a ser la presión total es igual a gamma D multiplicado por H1, gamma D de aquí, por la altura H1, más el gamma saturado por H2. Entonces, esta ecuación, este sigma me está diciendo que es 3.500 kilos por metro cúbico, es un dato. 3.50 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, lo igualo acá. Entonces, me da gamma D que me dio 1.625 por H1 por 3 metros, más el gamma saturado que es 2 multiplicado por H2. Entonces este no conozco. Entonces de ahí despejo y calculo H2. Entonces me está dando en centímetros 1506.25 centímetros, equivalente a 15.06 metros. Y ahora la profundidad total, ¿cuánto es? Como yo no conocía este H2, ahora se lo sumo el H1 al H2. La profundidad total, ¿no es cierto? Para que haya esta presión, es igual a H1 más H2. Entonces H1 vale 3 más 15.06. En total 18.06 metros. Entonces a la profundidad de 18.06 metros tenemos una presión debido al peso propio de, si hablamos en kilos, 3.500 kilos por metro cuadrado, por lo que equivale a 3.5 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la presión. Aquí en este caso era calcular la altura, ¿no? el H2. Bien. Hasta que ahora nuestra clase llega hasta las 5:30, creo, ¿no? Sí, 5:30, ingeniero. Bien. Entonces, escúchame, hemos quedado con otro grupo, es decir, el día del examen. A ver si lo tengo acá. ¿Qué le parece? Bueno, solicito del otro grupo, yo pensaba tomar más antes el examen. Pensaba tomar el 15. Pero vamos a tomar el 22 de junio. Examen presencial. El otro grupo va a dar en la mañana y ustedes dan en la tarde. Hasta el 20 de mes de junio presentan todos los prácticos, todo lo que se ha dado como tema de investigación, más los cuestionarios, ¿no es cierto?, sobre el avance que hemos hecho, presentan hasta el día 20. Lo presentan al auxiliar. Y el examen sería entonces el 22. Va a ser presencial. Hagan su formulario, por favor. Y bueno, aún tenemos tiempo. La próxima clase vamos a pasar otra vez más ejercicios. Entonces ya tenemos clase que día, el día viernes, ¿no? Sí, viernes. Entonces el viernes, por favor, pasamos clase. ¿Eh? Por favor, son pocos alumnos que asisten, no sé qué pasa. Y pese que les doy 15 minutos. Ahora 15 minutos de tolerancia igual, porque muchos están presentándose después de que estamos en clase 1 hora. 15 está bien, ¿no? Cualquiera se atrasa, pero más no. Ya. Sí.
eh, hagamos una cosa mejor. Pongan los prácticos que les di, pónganle como prácticos en una aparte. Práctico 1 ¿no? de tal fecha, o sea, correspondiente a cada tema que nos damos, ¿cierto? Pónganle al final, hagan si quieren un resumen, una aparte de los cuestionarios que le di, para ver mejor, o sea, qué participación han tenido ustedes durante las clases. Porque algunos lo ponen en la media de las hojas, digamos, de los cuestionarios, entonces a veces no lo detecta bien la cosa, a veces no se lee, se le pasa por alto, mejor háganle aparte pues, de todo lo que ha sido como investigación, todo eso. Lo único que los pido, ¿cierto? A ustedes que ya están ya en sexto semestre, no copien, traten, si pueden, de unirse, porque los conceptos son los mismos, la misma fórmula, todo lo que quieran, pero escriban ustedes solos, con su léxico, con su lenguaje propio, siempre tratando de introducir algo de un lenguaje técnico. No hablen cosas, si ponen alguna cosa muy regional, pongan abajito una referencia, por así decirles, por ejemplo, también hablaba lo mismo. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, no, un curiche. Curiche no existe en la lengua española, ¿verdad? Para nosotros sí, en la parte regional, pero si otra persona, finalmente los ingenieros que hacemos, estamos trabajando siempre en forma conjunta con gente extranjera. A veces los informes van a Argentina, van a Perú, van a otros países, incluso europeos, cuando son financiamientos largos, un estudio que van ese tipo de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado en saber escribir. Si pone usted algo, ¿cierto? Por así decir, curiche. Él dice, bueno, curiche significa ¿qué cosa? Una depresión topográfica con un espejo de agua. Sí. Otros dicen, por ejemplo, un bollo de tierra. No es un bollo, es una acumulación o acopio de tierra. Algo así, que sea, pero lenguaje. ¿No? Ahora, si ponen muy regional, se ponen entre paréntesis, abajito se ponen como aclarando lo que está queriendo decir. Entonces, escriban bien, porque ustedes tienen que aprender ya a hacer los informes que les van a pedir en los trabajos que ustedes entren, tienen que presentar su informe. Hay gente que no sabe hacer informe, no sabe usar libros de órdenes, por ejemplo, cuando están en trabajo en la obra, se enojan con alguien, ustedes no tienen por qué estar hablándose de, bueno, simplemente se escriben mediante el libro. Quiero tal cosa, sin empezar. Entonces, saber, ¿no? Siempre respetando, ¿no? Por supuesto. No hay que tampoco, ni por más que la persona haya hecho algo, hay que tratar siempre de ser un poco más tolerable y no bajarse al mismo nivel. Ustedes han visto a veces cuando veo la televisión, qué sé yo, entre políticos, donde se dan el palo que da miedo. Y no está bien eso. Siempre traten de estar en paz con la gente. No se peleen. Y aprendan a escribir bien las cosas y decir las cosas de forma adecuada. Y justamente eso van a aprender cuando ustedes escriban sus propias cosas y cuando lean algo. No importa que lean una novela, que lean un libro de algo, no siempre en nuestra materia. Eso ayuda mucho a hacer. La cultura es eso, ¿verdad? La cultura es que es saber de todo un poco. No estar perdido. Leer un libro, aunque sea de política, no importa, lo que sea, pero aprendan a leer. Bueno, entonces quedamos a la próxima clase, tenemos todavía algunos ejercicios más que resolver, ¿ya? Bueno, ¿están de acuerdo, no? Con lo que dije, ¿no? De la fecha, ¿no? Sí, ingeniero. ¿El examen va a ser teórico y práctico o solo práctico? Sí, yo siempre tomo lo siguiente. La parte de teoría me la entregan primero y eso sin consulta. Por la parte práctica pueden usar su formulario. No hay problema. Pero yo, por eso, en teoría no necesitan usar computadoras, ni necesitan su celular, nada. Por favor. Y otra cosa que le voy a pedir ese día, por favor, no quiero los celulares de nada.
Ya. Esta es una materia bastante fácil. Yo también soy tolerable, pero también pongo un poquito su parte ustedes. Nada más, ¿ya? Hasta la próxima clase, entonces. Listo, ingeniero. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.